Amén. Buenos días para todos. Pronto hay una hermana que tenga el devocional para que pueda hacer la lectura. Buenos días, hermanos. Mayo 5. La restauración del templo. Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Juan 2, 15, 17. Un padre tendría razón en arder con ira justa si descubriera que las drogas están destruyendo la vida de su hijo. Nadie esperaría que ignorara esta devastación como si no tuviera importancia. Esperaríamos más bien que hiciera todo lo necesario para extirpar ese mal y asegurarse de que su hijo sea restaurado. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, entró a la casa de su Padre en la tierra, el templo de Jerusalén, y miró aquella escena, sintió dolor. Un lugar diseñado para adorar a Dios había sido convertido en uno donde se adoraba el dinero. Un lugar diseñado para llamar al mundo a conocer a Dios vivo se había convertido en uno que mantenía a las naciones a distancia. Consideró intolerable, algo intolerable que tanto el nombre de Dios como la gloria de Dios fueran mancillados. No hay razón para la que debamos quedarnos al margen e intentar mitigar las acciones de Jesús. La santa ira de Cristo se encendió con celo y con pureza. Este no era el momento para una conversación civilizada. Jesús sabía exactamente por qué estaba el templo allí. Era el lugar para encontrarse con Dios. Estaba diseñado para que fuera el gozo de toda la tierra. En cambio, lo que encontró era totalmente opuesto en propósito, y con sus palabras y acciones dejó eso perfectamente claro. Lo interesante es que cuando los fariseos se enfrentaron después a Jesús, no retaron sus acciones, sino su autoridad. Jesús respondió a este reto con una afirmación desconcertante: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Juan explica que el templo al que se refería él mismo. Un día Jesús regresaría a Jerusalén, no a visitar el sitio del templo, sino a dar su propio cuerpo y sangre como el sacrificio completo y final para nuestros pecados, para después resucitar a nueva vida y reinar para siempre. Fue con esa autoridad que estaba marcando con claridad la diferencia entre lo que Dios había diseñado que el templo fuera y en lo que se había convertido. Así que aquí no nos enfrentamos con un Jesús radical que responde con celo y una actitud protectora al asunto de la gloria de Dios. Este Jesús no es manso ni calmado, no es el Jesús que siempre dice que sí y que nunca reta a nadie. Él es el gran sumo sacerdote que vino no solo a limpiar el recinto del templo, sino también a limpiar nuestro corazón y a tratar a nuestras enemistad hacia Él. En Él, el templo verdadero, Dios ha edificado. Cada oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Por tanto, mira con nuevos ojos a Jesús, quien se negó a comprometer su pasión por la gloria de Dios y en cambio abrió el camino para que las naciones lo adoraran de manera correcta. Mira con nuevos ojos a Jesús, quien utilizó su autoridad y perfección para tomar voluntariamente nuestro lugar y llevar en su cuerpo nuestro castigo para que nosotros pudiéramos ser restaurados. Mira con nuevos ojos a Jesús, de cuya gracia sublime eres beneficiario, y permite que su celo por la gloria de Dios se vuelva también suyo. Mateo 27:35 al 56. Amén. Muchas gracias, hermanita. Bueno, muy buenos días nuevamente para los que se acaban de conectar. El título del devocional de hoy se llama La restauración del templo. Este devocional
está basado en Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. Pero versículos antes, iniciando en el capítulo 2 versículo 1, hay un gran contraste entre lo que la Biblia nos muestra en estos dos capítulos. En el versículo 1, el Señor nos permite ver en este capítulo una boda, un ámbito no religioso, que es algo bastante cotidiano. Y Jesús en esta boda manifiesta su favor eh, por estos novios, su compasión, tanto así que obra para bien, convirtiendo el agua en vino. Pero versículos adelante, el versículo 15, en un contexto religioso y aparentemente algo espiritual, donde todo el sistema de oración, de ceremonias se encontraba en el templo, de que Jesús muestra su enojo y su indignación porque su culto estaba siendo profano, estaba siendo inmundo, estaba llenándose de corrupción. Y es lo que ocurre en el momento cuando el Señor Jesús dice en el versículo 15, y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Derramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de mi casa, de la casa de mi padre, una casa de comercio. Pero es interesante y vamos a ver tres puntos importantes acerca de este acontecimiento, de este hecho. Y el primer punto que vamos a ver es cómo la adoración estaba siendo corrompida. Lo que se consideraba como un lugar santo, un lugar que había sido designado para que el pueblo tuviera comunión con Dios, en el cual Dios manifestaba su presencia gloriosa y donde se ofrecían sacrificios, holocaustos, ofrendas, perdón de los pecados del pueblo. Al principio el Señor dijo que eh, primero estableció el tabernáculo, después el templo de Salomón y después en estos momentos el templo. El templo representa ese lugar de adoración, el lugar donde Dios mostró su gloria, donde Dios habitaba en medio del pueblo, y donde se hacían sacrificios año tras año para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, esto era algo que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento. En Isaías 56:7 dice, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración y aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, cada vez que había Pascua en Israel, se ofrecían muchos sacrificios y en el libro de Números encontramos una descripción de lo que debía hacerse. Números 28:19 dice, presentarás al Señor una ofrenda por fuego, un holocausto que consista en 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año. Asegúrate de que los animales no tengan defecto. Con cada novillo presentarás una ofrenda de 6 kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite, con el carnero 4 kilos y medio, y con cada uno de los 7 corderos 2 kilos. También incluirás un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer propiciación en tu favor. Eso era lo que el Señor había establecido, que en cada Pascua se llevara un animal para presentarlo como ofrenda por los pecados. Y eso lo estableció en el tabernáculo. En el tabernáculo habían tres partes del tabernáculo, ¿sí? Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en los atrios era el lugar donde se hacía el sacrificio. Siempre había un sacrificio, había el derramamiento de sangre de algún cordero, de algún animal. Y esto era algo que se repetía año tras año. Entonces, lo que se hacía en el templo era el sacrificio de animales. Entonces,
Cuando llega la Pascua, en el tiempo de Jesús, era claro que se requerían bastantes animales. Pascua era la celebración en la cual el Señor había establecido y para ese momento entonces se necesitan muchos animales. Pero en el tiempo de Jesús, esta práctica había dado lugar a que hubiera corrupción de parte del pueblo y de los sacerdotes del momento. Y es el momento cuando Jesús se encuentra. Ahora, imaginemos a Jesús llegando al patio del templo. Llega al patio de los gentiles y es llamado así porque era el lugar donde adoraban quienes no eran judíos de sangre. Y Jesús llega a este lugar. Y este lugar debía haber, o sea, en el momento de que Cristo ocurre esto, debe haber estado lleno de animales. Imagínense esa escena, el lugar lleno de animales, es el momento de ofrecer los sacrificios. Y los que venden animales. Ellos lo que están haciendo es eso. Dice que debe haber muchos animales con olores, con excrementos llenos de gritos de vendedores, de compradores, de los que cambiaban las monedas. O sea, debía estar como una feria de mercado. Gritos por todos lados, el medio del animal, el válido, lleno de agitación con el tumulto, la gente agolpada, concentrada en la compra y en la venta de los animales. Y esta parte del templo se había convertido en algo así, como por llamarlo de una manera, un corral de ganado. Ahora, la pregunta es, ¿acaso había alguna razón para que estas personas estuvieran ahí con sus ventas, con el cambio de dinero? ¿O acaso no era más conveniente que los adoradores tuvieran que viajar largas distancias con sus animales o que perdieran el tiempo comprándolo en otros lugares? Era evidente que ellos estaban ahí para eso. Y el problema no era lo que estaban haciendo, que estaban vendiendo o cambiando monedas, cambiando la moneda. El problema era que esta venta estaba llena de intenciones corrompidas y codiciosas, porque aumentaban las ganancias de los sacerdotes y de los comerciantes y abusaban mucho de la gente. Entonces, y además ellos habían perdido de vista la finalidad de todo lo que se hacía en el templo. Y la finalidad era adorar a Dios. Quienes subían a adorar a Dios podían llevar sus animales si querían, pero eso era solo en teoría, ya que el sistema corrompido y corrupto que había en ese momento seguramente no permitía que alguien llevara algo, una ofrenda, un animal, sino que era necesario que se le comprara a la gente que estaba vendiendo en ese momento, ¿sí? Entonces, seguramente iban a encontrar algún defecto en el animal y veían la necesidad o la obligación de que estos animales los compraran a los vendedores que habían en el templo. Y esta es la escena con la que se encuentra el Señor Jesús. Y para evitarse entonces los problemas y los rechazos de parte del sacerdote, pues los asistentes más bien preferían comprar allí lo que era necesario para la ofrenda. Pero entonces era ahí en ese momento donde se encontraban con usuras, precios exorbitantes, ya que estaba la corrupción en ese momento. Entonces, esto permitía que los comerciantes, los cambistas, abusaran de la gente que venía a adorar. El lugar que era para adoración ahora estaba siendo convertido en un lugar de comercio. Y también estaban lo que llaman los cambistas, que eran personas similares a lo que hoy conocemos nosotros como las casas de cambio, ya que el templo solo aceptaba la moneda judía para poder presentar ofrendas. Entonces, era necesario que los que venían de otras regiones con sus monedas hicieran el cambio de sus monedas a la moneda judía. Era la única que se recibía. Y también era un momento para que se presentaran muchos abusos. Y esto es lo que el Señor Jesús está encontrando. Entonces, miren, notemos algo muy interesante. Estos comerciantes se encontraban en el templo. ¿Dónde estaban ellos? Ahí en el templo. Los comerciantes y cambistas estaban ahí en el templo. Estaban de alguna manera
participando en los ritos y las ceremonias, proveyendo animales que iban a ser sacrificados, proveyendo la moneda que iba a ser presentada a la ofrenda. Ellos tenían un conocimiento de cómo se hacían los sacrificios de la misma manera que lo podían hacer los sacerdotes, como si alguien te estuviera vendiendo algo y te dice, mira, es que esto se va a hacer así, 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 así. Tenían un conocimiento, aún me imagino conocían lo que la palabra de Dios decía acerca de los sacrificios, de las ofrendas, de todo lo que el Señor ya había establecido, porque ellos era su oficio diario. Pero a pesar de estar físicamente ahí en el templo, de conocer la palabra de Dios, su corazón estaba completamente corrompido. Todo lo que estaban haciendo era, estaba siendo contaminado por su codicia, por sus ganas y su afán de tener ganancias deshonestas. Y así nosotros podemos afirmar y comprobar algo que nosotros sabemos. ¿Y qué es? Que nosotros podemos estar físicamente, ojo, podemos estar físicamente junto al pueblo de Dios, servir, hacer relaciones con la adoración, incluso tener alto conocimiento de la Biblia, de lo que se hace en la congregación, en la iglesia. Y aún estando adentro, podemos tener un corazón totalmente mundano, dominado por el pecado y lleno de tinieblas. La escena que el Señor Jesucristo se está encontrando es esa. Personas que estaban en la iglesia, pero es que su corazón estaba completamente corrompido. Y no es nada extraño que hoy día podamos ver esto también. Personas que están en la iglesia, que saben Biblia, que inclusive de pronto hasta sirven, pero su corazón está dominado por el pecado completamente. No ha sido resucitado por Cristo. Y el lugar que había sido construido para la adoración al Señor era el sitio que ellos habían escogido para hacerse ricos. ¿A expensas de quiénes? De las personas que sí iban a adorar a Dios, que iban a rendir culto. Y ahora, este acto implica algo tremendamente difícil para el ser humano, porque habían perdido completamente el temor a Dios. Habían perdido el temor a Dios. Imagínate, en el mismo templo, el lugar que era para la adoración, se había convertido en algo mecánico en sus vidas. Esto ya lo sabemos hacer. Esto es algo, lo hacían sin vida, sin corazón, sin temor a Dios. Y qué peligro es cuando nosotros nos volvemos así, mecánicos, ir a la iglesia, mecánicos, ya sé que tengo que ir a las 8 a las 10 a la iglesia, ya sé que tengo que volver a las 12 ya sé que tengo... Es peligroso caer en eso. Entonces, para ellos simplemente se convertían en ritos que debían repetir uno tras uno, que eran vanos, vacíos, sin importancia, y estaban viendo la adoración y los sacrificios simplemente como actos humanos, sin trascendencia, y que aparentemente no tenían ningún tipo de consecuencia eterna ni espiritual. Y es aquí donde aparece el segundo punto de este devocional, y es la indignación del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la reacción de Cristo? Versículo 16 y 17 nos dice que fue una profunda indignación por lo que estaba viendo. Y la razón principal, las razones principales las acabamos de exponer. ¿Cuáles son? Porque este era el lugar designado para dar gloria y honra y adoración al Señor. Esta fue la indignación de Cristo. El Señor se indignó de tal manera que mostró lo que en teología se llama un enojo santo. Dios en ese momento no se enojó como nosotros nos enojamos. No confundamos nunca eso. Mucha gente puede llegar a juzgar y a criticar de una manera equivocada, sin estudiar y sin comprender realmente el motivo del Señor Jesucristo o la razón que lo llevó a mostrar esa ira santa, creyendo que somos iguales. En ninguna manera. Él es santo y eso
no lo convirtió a él en pecador. Él no cometió pecado en ese momento. El Señor estaba indignado porque el lugar que se había designado para la adoración ahora estaba siendo ocupado por un mercado corrupto y que además enriquecía a los codiciosos líderes religiosos. Era el medio por el cual se estaban enriqueciendo de una manera corrupta. Ahora, ¿qué opina Dios acerca de esta adoración que se ha corrompido? Si vemos el Señor Jesús, que es Señor y Dios y Creador de todo, que es el Cristo encarnado, que es 100% Dios, pero que también es 100% hombre, aquí siendo 100% hombre, manifestó, volcando las mesas con ira y profunda indignación, que la casa del Padre, que también era su casa, ¿en qué se había convertido? En una casa de comercio, y dice el Señor Jesús específicamente, cueva de ladrones. ¿Por qué es importante ver esto? Porque recordemos quién es Cristo. La Biblia nos dice que Cristo es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda la creación. Por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas. Por medio de él forman un todo coherente, porque a Dios le agradó habitar con él con toda su plenitud. El Dios Todopoderoso, el dueño de todas las cosas, del templo, el lugar donde debía rendirse adoración y gloria a Dios, y el lugar de eso que se encuentra, que se está deshonrando con una inmundicia inaceptable. Se está deshonrando el lugar que debería ser el lugar de adoración. Se está convirtiendo en una cueva de ladrones. Y aquellos que dirigían el culto estaban entregados a satisfacer también sus deseos perversos y pensaban, como quizás nosotros muchas veces podemos pensar, quizás Dios no se daría cuenta. Pensaban que en la propia casa de Dios podían engañarlo, esconder sus intenciones. Y era como lo describe el Salmo 10 acerca de los impíos, que dice, Dios se ha olvidado de, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Salmo 10 versículo 11. Pero que ignoraban que el Señor, el dueño de todo, estaba allí en medio de ellos. No podemos engañar al Señor, no podemos burlar ese ojo santo que todo lo ve y que todo lo conoce. Un autor cristiano antiguo, J. C. Ryle, dijo, el cristiano falso se esconde del ojo salvador que todo lo ve. Ojo, el cristiano falso se esconde del ojo salvador que todo lo ve, pero el cristiano verdadero quiere que el ojo del Señor esté sobre él mañana, tarde y noche. No tienen nada que esconder. Pero estos hombres creían que aun estando en el lugar de Dios, podían esconderle algo a Dios. Esto no duda en hacer valer su derecho como unigénito hijo de Dios, porque él viene a reivindicar el nombre de su padre en su casa, que había sido tomada por ladrones, codiciosos y corruptos, y lo hace de una manera en que no deja ninguna duda. Está indignado, lleno de enojo por lo que está viendo. El Señor en este momento no es neutral. Él no le da lo mismo lo que hagamos. Él está muy interesado en la manera como nosotros le adoramos. Para él la adoración es algo importante, es algo que él se haga loco y no. Es una adoración que al Señor le importa. Y aquí lo muestra el Señor Jesucristo, en la indignación que tiene por cómo se estaba adorando a Dios, porque se había perdido por completo el foco de su adoración. Y este es un tema muy delicado en el cual nosotros debemos prestar mucha atención de qué manera estamos adorando al Señor, de qué manera nosotros estamos rindiendo culto a nuestro Dios. Tenemos que prestar mucha atención en esto y de poner toda nuestra parte para ser fieles en lo que y en cómo le rendimos adoración a Él. Es un asunto de vida o muerte.
En Hebreos 12:28 dice, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y la reacción de Cristo fue tal que sus discípulos vieron en esa reacción el cumplimiento de la profecía. Se acordaron de un texto, el Salmo 69:9, cuando dice, el celo por tu casa me consume, sobre mí han caído los insultos de tus detractores. Ellos recordaron con este acto del Señor el Salmo 69:9. El celo por tu casa me consume. Y el celo de Cristo no era meramente de boca, sino era un celo que consumía todo su ser. Toda su santa persona estaba indignada, porque el nombre del Señor, su gloria, estaban siendo pisoteadas y deshonradas. Y hoy día muchos se engañan y creen en un Jesús como relajado y cursi, como si estas cosas al Señor no le importaran, como si la manera como adoramos a Dios al Señor no le importaran, que probablemente no quiere buscar problemas a nadie, no le quiere causar problemas a nadie, como que habría tolerado lo que estaba viendo y, ay, qué pena incomodar a los cambistas, qué pena incomodar a los comerciantes, y creen que el Señor Jesucristo es como ellos, sin convicciones y sin amor por la verdad. No, el Señor no es neutral. Él está personalmente involucrado con la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Lo que estaba mostrando el Señor Jesús en su celo santo era eso, era personalmente ese amor por la verdad, no como nosotros que muchas veces somos muy fríos o muy tibios a la hora de hablar la verdad, de decir la verdad. No queremos incomodar a otros porque se han de sentir mal, porque nos van a rechazar. Y no, el Señor está interesado en su gloria, en la obediencia y la fidelidad de su pueblo. Que muchos ante esta situación que vivió el Señor Jesús, podríamos pensar, uy, pero ¿por qué ser tan drásticos, tan duros? ¿Por qué tirarle las mesas? ¿Por qué cogerlos prácticamente al látigo? ¿Por qué hacer eso? Eso es qué pena con la gente. Seguramente ese seríamos nosotros. Pero lo que importa no es nuestra opinión, no es si a ti o a otra persona le parece grave o no. Lo que importa es si al Señor le parece grave. Y el Señor le da toda la gravedad del asunto. Para el Señor fue muy grave, fue muy importante. Entonces, cuando nos preguntamos qué haría Cristo en mi lugar, consideremos esto, consideremos que hacer un azote de cuerdas y volcar las mesas también es una opción cuando corresponde hacerlo. Si el maestro se indignó, ¿puede el discípulo mirar hacia otro lado? Si el maestro se airó contra tal corrupción, ¿puede el siervo hacer como si nada pasara? Si el Señor estimó que lo correcto era alzar la voz con fuerza y denunciar el pecado, ¿puede el cristiano guardar silencio y pactar la paz allí donde debería luchar por la verdad? Porque eso es lo que hacemos muchas veces. Damos paz con el pecado y no luchamos por la verdad. Y si Cristo creyó necesario azotar las cuerdas y volcar las mesas, ¿podemos nosotros arrojar pétalos de flores? Si esto fue importante para el Señor y le causó tal indignación, debería ser para nosotros también. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Qué estamos permitiendo? No rebajemos la verdad eterna de Dios como si esto fuera una simple convicción personal. La verdad de Dios no es más de tus opiniones, no es una simple creencia de algo que interno en lo cual tú puedes ceder o renunciar, o algunas veces sí, otras veces no. No, ella va más allá de nosotros. La verdad es eterna, no la podemos negociar ni renunciar porque no es de nosotros. Y si nosotros hacemos eso, lo único que vamos a lograr es condenarnos a nosotros mismos. La verdad es Cristo mismo y asegurémonos de honrarla y de actuar conforme a ella. Y el tercer punto.
de este devocional es el verdadero templo, el verdadero templo. Tratemos de volver a la escena de lo que ocurrió. Jesús vio todo el paisaje repugnante y el texto dice, echó afuera del templo a todos. Dice, echó fuera del templo a todos. Y pensemos en un momento en la escena. En ese momento habían muchos cambistas, había vendedores, estaban los sacerdotes, las autoridades, los guardias del templo, las personas que venían a adorar. Y Jesús dice, expulsó a los corruptos y su mercancía y dice que regó las monedas de los cambistas, pero parece que nadie se le opuso. A pesar de que la guardia podía reducirlo fácilmente, dice que nadie se le opuso. La Biblia no nos muestra eso. Y aquí entonces no fue simplemente un humano denunciando y confrontando, porque seguramente eso era lo que el asombro que causó en ese momento podría causar y decir, ah, qué hombre, qué líder, qué, qué política tan buena esta la que estamos viendo. No, el que estaba denunciando aquí fue el mismo Dios hecho hombre, estaba actuando con su autoridad y nadie podía cuestionar su autoridad. Sus palabras parecieron estar encendidas como flechas y nadie pudo ponerse ni quedar en pie. Todos debieron salir. Y Cristo actuó como lo que era, el Señor y dueño de ese templo. Y nadie, absolutamente nadie, pudo resistir a esta autoridad. Pero luego de esta reacción tan enérgica y tan decidida de Cristo, en donde nadie le hizo frente, pareciera que los judíos despertaron de un sueño, reaccionaron y dijeron, ¿qué autoridad tenía él para hacer esto? Lo que no se dieron cuenta en ese momento era que estaban hablando con el mismo Señor del templo, a quien debían adorar. Sus ojos estaban tan ciegos, tan llenos de oscuridad por el pecado, que no pudieron reconocerlo. Y eran ellos los expertos en la escritura. Eran ellos los que debían anunciar todo esto que había de ocurrir. Eran ellos quienes debían cuidar, preservar la pureza de la adoración en el templo. Y no pudieron reconocer que en ese momento se estaba cumpliendo Malaquías 3:1, donde dice, de pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor, lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los israelitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Y en sus primeras apariciones públicas, en su primera visita al templo físico, el Señor cumple esta profecía y deja en claro que viene a purificar el templo, a revelar más bien el verdadero templo, a purificar el culto y la adoración, porque Él es el Señor del templo. Mejor dicho, Él es el verdadero templo. Y esto es lo que el Señor respondió a los judíos. Versículo 19 del capítulo 2 del libro de Juan. Dice, Jesús les respondió, destruyan este templo, en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, tú lo levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él es el verdadero templo. El templo físico, con todas sus ceremonias, sus ritos, sus sacrificios, era solo una sombra de lo que había de venir. Era temporal y estaba pronto a ser destruido. En palabras simples, ¿qué era el templo? El templo es ese lugar donde el Señor habita, donde se manifiesta su presencia y donde el Señor tiene comunión con su pueblo. Todo esto se cumple de una manera suprema en Cristo, el Dios hecho hombre, y dice que Él habitó entre nosotros. Recordemos lo que dice la Escritura, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Entonces, el templo era simplemente una sombra de la realidad que se manifestó en Cristo.
No era, el templo no era ni eterno ni definitivo, pero Cristo sí era eterno y sí es definitivo. Entonces, lo que el Señor Jesús le respondió a ellos es que destruirían ese templo verdadero, pero que Cristo mismo se levantaría en 3 días, anunciando su resurrección. Pero increíblemente nadie comprendió esas palabras, ni siquiera sus discípulos. La única, o cuando realmente comprendieron lo que el Señor Jesucristo decía, como dice en el versículo 22, por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Solo hasta que el Señor Jesucristo resucitó, comprendieron lo que el Señor hablaba acerca de su templo y que Él era el templo, imagínate. Pero junto con levantarse entre los muertos, Él establecía un nuevo templo con un nuevo culto, con una adoración y un espíritu en verdad. ¿Cuál era ese nuevo templo? La iglesia. La iglesia era es ese templo que el Señor iba a levantar con una verdadera adoración. Por eso el Señor decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el consolador porque si no me voy, perdón, el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mientras el Señor Jesús estaba en la tierra, Él fue el verdadero templo. En Él habitaba toda la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios, perdón, y Él vivía en medio de nuestro, pero dice que Él debía ascender a los cielos, volver al Padre. Y cuando eso pasara, volvería a nosotros, pero en el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Antes Él estaba con nosotros, pero ahora, una vez ya descendido el Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Es algo precioso. Ahora Él vive en nosotros. Y así entendemos que el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo que el mundo no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. No les voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Esa era entonces la autoridad con la que Cristo actuó. Él era el Señor del templo y era el verdadero templo y debería ser honrado como tal. Pero los judíos a quienes Él vino no lo recibieron ni le dieron gloria. Y notemos, para concluir ya, notemos la misericordia de Cristo en ese momento. No los consumió por su rebelión. Él pudo haberlo hecho, pero lo que hizo fue revelarse, revelar la verdad, revelarse como la verdad. Justo con los azotes de cuerdas y esta reacción indignada, lo que el Señor Jesús estaba haciendo era revelando lo que Él haría. Él estaba revelando el Evangelio, la salvación a los hombres a través de su muerte y su resurrección. Lo que Él estaba mostrando era el Evangelio, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y es aquí donde debemos pararnos nosotros y meditar en esto tan maravilloso. Nosotros somos el templo de Dios, somos su pueblo, somos su casa. Recordemos que el apóstol Pablo dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Somos parte de esta realidad gloriosa que ha sido anunciada desde el Antiguo Testamento, pero que se cumplió en Cristo. Colosenses 3:16, perdón, Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces surge esta pregunta, ¿cuánto cuidado debemos tener entonces? Si somos el templo de Dios, ¿cuánto cuidado debemos tener? ¿Cuánto empeño debemos poner en reflejar esa gloria y retirar oración y obediencia
amor y fidelidad a su nombre. Porque si quienes profanaron el que era el templo temporal y que era una sombra de Cristo y enfrentaron la indignación de Cristo, el Señor del templo, si ellos enfrentaron esa indignación en el templo temporal, ¿cuánto más la enfrentaremos nosotros si con nuestros pensamientos o nuestros actos profanamos la verdadera casa de Dios? Somos el templo de Dios. ¿Cómo está ese templo? ¿Será que si viene el Señor se va a indignar por cómo está el templo? ¿O cómo va a reaccionar el Señor verdaderamente? ¿Qué podemos hacer? Podemos servirlo, podemos adorarlo como a Él le agrada, podemos maravillarnos del Evangelio y ser llenos del Espíritu de Cristo y que esta casa pueda ser llamada casa de oración. Estemos llenos de Dios, llenos de su amor. Esta es la restauración del templo y es glorioso que nosotros podamos mirar con nuevos ojos a Jesús. Él no se negó a comprometerse por su pasión y por la verdad. No nos neguemos nosotros tampoco. Somos el templo del Dios viviente. Somos la morada del Espíritu Santo. Habita en nosotros. Entonces, vivamos de tal manera.